del cigarrillo para estimular el cuerpo, es decir, obtienen energía de cualquier forma. Los científicos británicos han descubierto que tenemos un segundo cerebro. El ser humano es una importante biobatería que se puede cargar, puede almacenar y proveer energía. Hay algunas personas que dependen del café o del cigarrillo para estimular el cuerpo, es decir, obtienen energía de cualquier forma. Las personas exitosas saben cómo enfocar y concentrar la energía, pero cuando las personas no tienen éxito, la mente va en un sentido, su objetivo en otro sentido y el corazón en otro sentido. Es decir, la energía se dispersa y se pierde. En China conocemos la energía como Qi, en la India se llama Prana, tiene muchos nombres dependiendo del lugar o cultura. En Occidente simplemente le llaman energía o poder electromagnético. Los seres humanos tenemos electricidad en nuestro cuerpo, la necesitamos para manejar nuestra vida. Tenemos energía bioeléctrica pero nunca la enfocamos. El primer paso consiste en enfocarla. Cuando lo hacemos, concentramos mucha energía de forma inmediata. Esto es conocimiento milenario explicado por el Tao, escrito en muros de piedra. También sabemos que podemos almacenar energía en nuestra región abdominal, pero no se puede almacenar energía en el cerebro, tampoco en el corazón. El ser humano es una gran biobatería que se puede cargar, pero que puede almacenar y proveer energía. En Occidente descubrieron que el área abdominal, específicamente la estructura intestinal, también puede funcionar como una batería. Polarizada en negativo o positivo, puede cargar energía. Sin embargo, nunca supieron qué hacer con ese conocimiento. Simplemente descubrieron el segundo cerebro desde hace cientos de años, pero aún no saben cómo aprovecharlo. En la actualidad y después de cientos de años, se han logrado grandes avances. Por ejemplo, han descubierto que tenemos otro órgano en el abdomen, se le conoce como mesenterio. Este órgano actualmente controla toda la digestión, absorción y eliminación. Controla tareas muy importantes para tu cuerpo. Es un órgano grande que cubre el vaso, el estómago, el páncreas, el hígado, el intestino delgado y el intestino grueso. Así que ahora se dieron cuenta que el Tao lleva cientos de años explicando esto. El centro de este nuevo órgano está en la región umbilical, más exactamente en el ombligo. Se trata de un órgano enorme. Controla la digestión, porque verás, en la digestión se involucra el hígado, vesícula biliar, estómago, páncreas, vaso. Todo esto ha sido explicado por el Tao hace mucho tiempo. Se trata en realidad de un proceso muy complejo que es minuciosamente coordinado desde el cerebro. Entonces, científicos británicos descubrieron que tenemos un segundo cerebro. Es algo increíble. Lo maneja y lo coordina todo. Y el Tao descubrió que puedes activar este segundo cerebro, el cual tiene la capacidad de almacenar energía para ser aprovechada. Y aún así, la gente tiende a desperdiciar su energía. Toda nuestra cotidianidad tiende a agotar nuestras reservas de energía, como pasa con tu teléfono móvil cuando no lo cargas. Podemos decir entonces que no estamos cargando nuestra batería apropiadamente y estamos usando nuestro estómago simplemente para consumir cualquier cosa. Todo ese proceso no es una simple digestión. Estamos hablando de almacenar energía. El Tao explica este tipo de almacenaje incluso emocional, que es positivo y negativo. Sí, almacenas emociones. Ahora en Occidente se entiende el amor desde el corazón, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con los demás órganos? Entonces el amor, la alegría, la felicidad se sienten desde el corazón, pero también el odio o la impaciencia. Ahí nos damos cuenta de lo positivo y lo negativo. Ahora tu deber es encontrar un equilibrio, pues alguno de esos sentimientos se lleva al extremo, como el odio, por ejemplo. Incluso podrías llegar a asesinar. Hay que encontrar un equilibrio entre el amor y el odio. No se trata de suprimir totalmente lo negativo, sino del equilibrio o el balance entre el bien y el mal. Todo en el mundo tiene que encontrar un balance. Como mencioné antes, el corazón maneja ciertas emociones. El enojo afecta al hígado, al igual que los celos, la envidia o las frustraciones. Manejamos demasiadas emociones en nuestras vidas, pero ¿cómo sabemos que eso está en el hígado? El Tao ha explicado esto durante miles de años, y si en verdad sentimos el amor desde nuestro corazón, entonces, ¿por qué no los otros órganos? Aún así, ¿cómo sabemos que el amor está en el corazón? Por ejemplo, cuando alguien te grita ¡boom!, se siente como un golpe, y esto es porque el hígado en realidad toma el enojo y lo almacena. Así que por eso el Tao dice: oye, si no te liberas de esa emoción, si no limpias tu hígado, no puedes limpiar tu cerebro. La gente piensa que todo lo emocional se encuentra en el cerebro,
Y no es así. Las emociones negativas quedan grabadas y afectan a los órganos, órgano por órgano, como los riñones. En Occidente también se descubrió que el medio afecta a los riñones. Esto significa que tenemos que empezar a prestar más atención a nuestro cuerpo, y no solo a lo estético como los bíceps y otras cosas. Lo interno es más importante. Decía mi maestro que debemos cuidar nuestros 5 órganos principales, los más fuertes. Podremos ahorrarnos muchos problemas y solucionar muchos otros más. Entonces, ese es el primer paso, reconocer que estos órganos son importantes. Pero, ¿cuál es el siguiente paso en el proceso del Ki? Se trata simplemente de un ejercicio en el que necesitas sentarte, porque tenemos fluidos dentro y todo es fluido en movimiento. Entonces el primer paso, según el Tao, es mover el líquido cefalorraquídeo y el líquido cerebral. El líquido de nuestra médula espinal fluye en nuestra columna vertebral y cuando nos sentamos, lo hacemos en un sistema que bombea. Es una segunda bomba además de la bomba craneal que es la principal. Entonces, a través de simples ejercicios logramos ese objetivo. Lo que debemos hacer es inhalar y expandir nuestro pecho, muy profundo bajando el diafragma. Tu barbilla retrocede. Cuando exhalamos, nos inclinaremos hacia adelante. Si lo hacemos correctamente, podremos sentir nuestros tendones cuando liberamos esa energía. Inhala, exhala. Hazlo varias veces. Sonríe cuando inhales. Visualiza una luz dorada que es tu energía fluyendo entre tu columna y tu cerebro. Y luego exhala. Visualiza cómo expulsas lo negativo. Este ejercicio nos ayuda a liberar emociones dañinas. Cuando lo hagas por un rato, frota tus manos hasta calentarlas y ponlas en tu hueso sacro y cráneo. Permanece así por un rato y podrás sentir ese calor en tu hueso sacro y en tu cráneo. Sientes esa energía fluyendo. Como dije antes, tenemos una bomba. El Tao dice que cuando nos ponemos de pie, sentimos esa diferencia. Sentimos que algo se mueve y si puedes sentirlo, si eres consciente de algo que se mueve, a este movimiento lo llamamos el comienzo de la práctica del Ki. La energía o el Ki está fluyendo. Y cuando sientes ese calor fluyendo por tu cuerpo, puedes descansar, sonríes incluso, sientes toda esa energía cálida fluyendo a través de tu columna vertebral. Cuando inhalas, el líquido fluye hacia arriba. Cuando exhalas, el líquido baja. Inhalas y tu zona lumbar tiene que moverse porque, como dice el Tao, tenemos 7 bombas. Y es muy importante saberlo porque si nos sentamos demasiado tiempo, lo hacemos sobre una bomba y entonces esta deja de funcionar. Cuando esto no funciona, nos sentimos cansados, agotados. Dependemos del café. Algunas otras personas dependen de un cigarrillo para estimular su cuerpo y así mantener el ritmo. Nos engañamos para darnos energía, pero eso no es Ki. Tenemos 2/3 del líquido concentrado en la zona abdominal. Así que comenzamos con el líquido cefalorraquídeo y la técnica de respiración que logra moverlo. Y lo hacemos 9 veces. Descansamos y lo hacemos 9 veces más. Si lo haces 9 veces, 18, 20 o 36 veces, ese es un buen número. Lo haces y descansas, lo dejas fluir. Así es como sentimos la energía o el flujo del Ki. Calentamos nuestras manos y las colocamos en las zonas que mencioné antes. Es así porque tenemos 2 grandes bombas, sentimos la calidez y luego la energía fluyendo. Recomiendo hacerlo de pie. Estar de pie es lo mejor para este ejercicio. La zona abdominal es la parte más importante, porque aquí entran 2/3 del fluido. Tenemos varios órganos vitales en esa zona: el hígado, los riñones, el estómago y el intestino delgado. Cuando comemos hay mucha sangre fluyendo a través de ellos, mucha sangre. Y esa es la clave para entender la enfermedad. Cuando el líquido no fluye, simplemente nos enfermamos. Hoy en día tenemos miles de métodos para tratar de solucionar este problema con los órganos. Cuando caminas por un hospital occidental y ves todas esas personas enfermas, piensas, ¿por qué no simplemente respiran? En verdad, tengo varios estudiantes que vienen a mí y están tan enfermos y al pasar 2 días dicen, me siento mucho mejor. Y solo se trata de respiración, lograr mover los fluidos correctamente, estar conscientes de ese flujo y conscientes de que internamente pueden almacenar Ki. Aprendan a recargarse a sí mismos y a expulsar lo negativo, pero te puedes agotar. Por ejemplo, si usas tu celular y no lo cargas, la batería se agotará. Simplemente se trata de enfocarnos en nuestra zona abdominal, que está dividida en 3 partes: zona inferior, media y alta. En la zona inferior tenemos los órganos sexuales y tenemos la eliminación. Ahí termina nuestro intestino. En la zona media tenemos el intestino delgado, la absorción.
Es en los riñones, en esta zona, donde ocurre toda la digestión. Lamentablemente a las personas no les importa esto, viven abrumadas por el estrés. En Occidente, el síntoma de cuando alguien está estresado es la reacción de lucha o huida. Estás contra la pared o simplemente huyes. Cuando estás en modo reposo, descansas en la digestión. Pero cuando estás estresado, la digestión se ralentiza o simplemente no hay digestión. Entonces, si no nos alimentamos apropiadamente, perderemos las batallas que afrontamos en nuestro día a día. Hay otra técnica muy sencilla que consiste en poner la mano en tu estómago y luego ejerces un poco de presión. Algunas personas en un lugar muy cálido pueden usar la boca. Entonces, cuando llega la noche, puedes sentir esa energía mientras descansas. El objetivo del Ki consiste en, después de hacer ejercicio, descansas, sientes la energía y aprendes a controlarla. Aprendes a guiarla para que fluya apropiadamente. Esa energía fluye como el viento. Cuando el viento sopla se crean olas, pero cuando no hay viento, pues no hay olas. Cuando no hay olas y estás en la playa, te sofocas con el calor. No hay energía y nada fluye. No hay olas porque no hay viento. No hay viento porque no hay energía. No hay Ki y por ende nada fluye. Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. Vamos, inténtalo. Te estamos esperando. Mi nombre es Ludwig Schlefly. Soy un geómetra suizo. Viví en el siglo XIX y voy a abrirle las puertas hacia la cuarta dimensión. No me asustan las palabras. Soy un visionario. Fui uno de los primeros en tomar conciencia de que los espacios de muchas dimensiones existen y de que podemos estudiar su geometría. Los seres planos viven en un plano y pueden entender la existencia de poliedros en dimensión 3. ¿Por qué no podríamos entender los poliedros de dimensión 4? Una de mis mayores contribuciones fue la descripción de todos los poliedros regulares de dimensión 4. ¿Qué es la cuarta dimensión? Se ha escrito mucho sobre el tema. A los autores de ciencia ficción les fascina. Voy a explicarles las cosas en el pizarrón. Verán que este pizarrón es algo mágico. Lo importante es prepararse para hacer una abstracción del mundo a que estamos acostumbrados e imaginar un mundo al cual nuestros ojos y nuestros sentidos no nos permiten acceder directamente. Tendremos que ser astutos, como los reptiles. Voy a subirme a un promontorio que desafortunadamente ustedes no verán, e intentaré describirles lo que veo. Pero antes, trazo una recta en el pizarrón. Pongo un origen en la recta. Cada punto de esta recta se puede ubicar por su distancia al origen, con un signo negativo si está a la izquierda y un signo positivo si está a la derecha. Denotaremos este número X y lo llamaremos abscisa. Como la posición de un punto sobre la recta se describe con un solo número, decimos que la recta es de dimensión 1. Trazo ahora un segundo eje, perpendicular al primero. Cada punto del plano del pizarrón está perfectamente descrito por dos números, que denotamos tradicionalmente como X y Y, la abscisa y la ordenada. El plano es de dimensión 2. Si hubiera que explicar a un ser que vive en una recta lo que es un punto del plano, que no conoce, podrían decirle simplemente: un punto del plano es solo una pareja de números. Pasemos a la tercera dimensión. El GIS dibuja en el espacio y traza un tercer eje, perpendicular a los otros dos.
Un punto en el espacio está definido por 3 números: X, Y, Z. Podríamos decirle a los reptiles, curiosos de saber lo que es nuestro mundo: un punto en el espacio son solo 3 números. Pasemos a la cuarta dimensión. Podemos intentar trazar un cuarto eje perpendicular a los otros, pero es imposible. Entonces tenemos que utilizar otro método. Claro, podemos decir sencillamente que un punto en el espacio de dimensión 4 son solo 4 números: X, Y, Z, T. No es muy útil. Sin embargo, vamos a intentar desarrollar una intuición de esta geometría a pesar de todo. Un primer método para entender es proceder por analogía. He aquí un segmento. Ahora un triángulo equilátero. Y un tetraedro regular. Nuestro pizarrón mágico nos permite dibujar en el espacio. ¿Cómo continuar la serie en dimensión 4? Podemos apreciar que el segmento, el triángulo y el tetraedro tienen 2, 3 y 4 vértices respectivamente. Podemos intentar continuar con 5 vértices. Probemos. En el segmento, el triángulo o el tetraedro, cada par de puntos está unido por una arista. Tenemos que unir los 5 vértices entre ellos. Contamos: una arista, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 aristas. En el tetraedro hay una cara triangular por cada tripleta de vértices. Seguimos el mismo procedimiento, lo que nos da una cara triangular, 2, 3, 10 caras. Pero si continuamos con la analogía, tenemos que aumentar una cara tetraédrica por cada 4 vértices. Contamos 5. Listo. Nuestro objeto tetradimensional está construido. Bauticémoslo el simplejo y girémoslo en el espacio como lo hicimos con el tetraedro. Hay que imaginar que el simplejo rota en un espacio de dimensión 4 y que lo que ven es solamente una proyección en el pizarrón. Esto es lo que complica un poco las cosas. Las caras se mezclan y se cruzan. Así es, se necesita un poco de experiencia para ver en dimensión 4. Podemos tomar el simplejo, que está en la cuarta dimensión, y desplazarlo para que intersecte progresivamente nuestro espacio de dimensión 3. De la misma forma que los reptiles veían un polígono aparecer y desaparecer, vemos un poliedro de dimensión 3 que aparece, se deforma y desaparece. El simplejo atravesó nuestro espacio de dimensión 3. Ahora vamos a conocer otros poliedros de dimensión 4 que atraviesan nuestro espacio de dimensión 3. El hipercubo, que generaliza la familia que empieza con el segmento, el cuadrado y el cubo. Hay que reconocerlo. Desarrollar una intuición con el método de los cortes que acabamos de utilizar es muy difícil. Descubrí los análogos del icosaedro y el dodecaedro. Tienen nombres complicados, pero yo los llamaré sencillamente el 120 y el 600, ya que el primero tiene 120 caras y el segundo 600. Vean el 120 mientras atraviesa nuestro espacio. He aquí el 600. Por supuesto, cuando digo que un poliedro de dimensión 4 tiene 600 caras,
Hablo de sus caras tridimensionales. Sí, sus 600 caras son tetraedros. El 120 está formado por 120 dodecaedros. Después aprenderemos a conocerlos mejor. Para poder observar estos objetos tetradimensionales con nuestros ojos tridimensionales, podemos utilizar sus sombras. Los objetos están en el espacio de dimensión 4 y los proyectamos sobre nuestro espacio de dimensión 3, exactamente como el artista proyecta un paisaje en su lienzo. Es lo que hicimos con el simplejo. He aquí el hipercubo. Gira en el espacio para que podamos apreciar los detalles. Ven, por ejemplo, que el hipercubo tiene 16 vértices. Uno nuevo. Mi más bello descubrimiento. Un objeto que llamaré el 24, que no tiene análogo en dimensión 3. Una criatura puramente tetradimensional. Estoy muy orgulloso de haberla descubierto. Admiren. 24 vértices. 96 aristas. 96 triángulos y 24 octaedros. Una maravilla. Ahora la sombra del 120 en toda su majestuosidad. Majestuosidad compleja, hay que decirlo. Adentrémonos en él y examinemos su estructura. Admiren. ¡600 vértices! 1200 aristas. De cada vértice salen 4 aristas. Una estructura completamente regular. Todos los vértices y todas las aristas juegan el mismo papel. Aún así, la proyección rompe de una cierta forma la regularidad del objeto. Hagan un esfuerzo para imaginar el objeto en el espacio de dimensión 4, en el cual un enorme grupo de rotaciones permuta todos los vértices y aristas. He aquí el campeón, el 600. Como una macromolécula gigante, con sus 720 aristas y 120 vértices. 12 aristas salen de cada vértice. Pero nuestra aventura con los poliedros de dimensión 4 no va a acabarse aquí, ya que podemos estar seguros de que sus proyecciones estereográficas nos darán todavía una mejor intuición.
Velocidad y tiempo. Vamos a comenzar hoy con una exhibición que ya han visto ustedes anteriormente. Tengo aquí una espira de alambre conectada a ese galvanómetro que nos dirá si una corriente eléctrica está pasando por ella. El rayo láser, ese punto de ahí, se moverá en cuanto una corriente eléctrica esté pasando por ella. Bien, tengo que conseguir que circule una corriente por este alambre. Tomo esta barra imantada. La muevo por el interior de la espira, así, o la retiro. O muevo la espira de modo que rodee el imán, o la retiro. Eso hace fluir una corriente, y ese fue uno de los descubrimientos más importantes del siglo XIX. Hasta ahora hemos conseguido dominar toda esa formidable maquinaria de la electricidad y del magnetismo, y hemos sabido describir todas esas cosas. Así que expliquemos cómo funciona el experimento. Nos encontramos con una corriente que pasa a través del alambre, lo que significa que las cargas eléctricas en el interior del cable metálico se ponen en movimiento. Eso quiere decir que hay algo que ha ejercido sobre ellas una fuerza que o bien es igual a la carga Q multiplicada por la intensidad del campo eléctrico cuando existe uno que hará que se muevan las cargas, o bien será igual a la carga Q multiplicada por su velocidad y multiplicado vectorialmente por el campo magnético que hará también que se muevan las cargas. Y esa es nuestra ecuación, pero ¿cómo se utiliza para que represente el experimento que hemos visto? Hay dos posibilidades. Una de ellas, mantener la espira quieta e inmóvil. Tomar el imán e introducirlo por dentro de la espira, lo que hace que circule la corriente. En ese caso, las propias cargas de la espira no estaban en movimiento, así que no ha podido ser el campo magnético del imán el que las haya hecho moverse. Pero como se han movido, ha tenido que haber un campo eléctrico. Y por tanto concluimos que un campo magnético que varía al mover el imán ha creado un campo eléctrico. Ese fue, por supuesto, el gran descubrimiento de Faraday, la inducción electromagnética, en el siglo XIX. Pero hay otra explicación completamente diferente. Y esta explicación independiente y diferente es esta. Supongamos, por el contrario, que mantengo quieto el imán y muevo la espira. Naturalmente sucede lo mismo. Aunque en este caso el imán no se ha movido y no hay verificación en el campo magnético. Pero entonces, las cargas en la espira se mueven porque yo las estoy moviendo. Esas cargas tienen la velocidad v, que multiplicada vectorialmente por el campo magnético de la barra imantada, nos da una fuerza que hace que circule la corriente. Y eso explica sin duda con toda perfección el experimento que acabamos de ver. O sea que esos dos fenómenos diferentes, es decir, la espira quieta y el imán en movimiento, y el imán quieto y la espira en movimiento, son en realidad dos fenómenos distintos y totalmente independientes que tienen explicaciones completamente diferentes. Cuando Albert Einstein vio eso, dijo: muchachos, ustedes deben estar bromeando. Hasta un niño sabe que esas dos cosas son lo mismo. Así que fue este pequeño y simple experimento el punto de partida de la teoría de la relatividad. No el experimento Michelson-Morley, ni ningún otro hecho para detectar el movimiento de la Tierra a través del éter, sino este sencillo y pequeño fenómeno que desde luego todo el mundo conocía, pero que a nadie había preocupado, excepto a Albert Einstein. Lo que preocupaba a Einstein no era que tuviésemos dificultades a la hora de explicar esos fenómenos. Esta ecuación los explica perfectamente en cualquier caso. Lo que verdaderamente preocupaba a Albert Einstein era la falta de perfección interior de la teoría. Y en respuesta a eso lo que hizo fue elaborar una nueva teoría, la especial de la relatividad, que tenía justamente esa clase de perfección interior. Y esa teoría será el centro de nuestro estudio de hoy. Los historiadores recuerdan el cambio de este siglo como una revolución. En cualquier campo, desde la aviación a la antropología o al arte, el abandono de la norma era radical en todos los frentes. Y el año 1905 ha quedado como un hito crucial. Es el año en que Albert Einstein invitó al mundo a continuar por la senda correcta, a pensar por un momento lo que realmente es un momento. El tiempo es relativo, dijo, y es una cuestión de sucesos simultáneos.
En la relatividad de Einstein, que es una realidad independiente de cómo se la mire, la simultaneidad es cuestión de opiniones. Observemos, por ejemplo, lo que sucede cuando se enciende una luz al pasar el tren de Henry. La luz alcanza la parte de delante y la parte de atrás del tren al mismo tiempo. Al menos, así es como lo ve Henry. Pero vamos a considerarlo desde el punto de vista de un observador en el exterior. Para Albert, que está quieto en la hierba, la parte de atrás del tren va a encontrarse con la luz y la parte de delante tiende a alejarse de ella. Esos dos sucesos no parecen simultáneos en absoluto, y esa es la esencia del problema del tiempo. Y en física la explicación del problema comienza con la dilatación del tiempo. Dada la constancia de la velocidad de la luz, no hay duda de que un simple reloj de rayos de luz en movimiento se atrasa según el factor gamma. Pero si un reloj más convencional hiciera el mismo viaje, ¿se atrasaría la misma cantidad? La respuesta va a estar hecha a tiempo, porque si solo se retrasara el reloj de rayos de luz, se podrían comparar sus tiempos, y entonces si sus tiempos coinciden, ambos estarían en reposo. Pero si el reloj de rayos de luz marchara más lento, sería porque ambos están en movimiento. ¿Pero en movimiento con respecto a qué? La premisa básica de la teoría de la relatividad es que no puede haber ni movimiento absoluto ni reposo absoluto. Y si no existen esas condiciones, no puede haber ningún experimento que las detecte. Así que, si la teoría de la relatividad es correcta, todos los relojes del universo deben comportarse exactamente igual que un reloj de rayos de luz. Y eso no es precisamente un descubrimiento sobre los relojes. Es un hecho sobre la naturaleza misma del tiempo. La dilatación del tiempo sitúa la relación entre el tiempo y el espacio bajo una luz completamente nueva. Y eso es exactamente lo que estaba sucediendo en el arte y en la literatura en los primeros años de este siglo. En el arte, como en la ciencia, la idea de tiempo y espacio fue mucho más que una moda pasajera. Justo cuando Einstein intentaba poner todo bajo una nueva perspectiva, Virginia Woolf apremiaba a los escritores a que fueran más allá de la formalística vía férrea de una frase. Ningún escritor innovó más en el tiempo y en el espacio que James Joyce. Como el mundo de Einstein, escribe el crítico Edmund Wilson, el mundo de Joyce está siempre cambiando cuando lo perciben observadores diferentes en tiempos diferentes. Y así todo giró alrededor del reloj para científicos y artistas, para músicos y matemáticos, para poetas y filósofos. Y la teoría de la relatividad de Einstein llegó al menos tan lejos como cualquier imaginación creadora. Por la senda de la relatividad, la velocidad no solo cambia la naturaleza de las cosas, cambia también la manera de percibirlas. Y es así, porque la relatividad de Einstein es una teoría del movimiento cuando lo ven diferentes observadores. La teoría se aplica en cualquier parte, incluso en Brooklyn,
e incluye a todos los observadores, incluso a un buen deportista llamado Henry. Dicen que Henry era un rápido lanzador de pelota. Con eso, y con un gran deseo de lanzar con los Dodgers de Brooklyn, estaba en camino de formar parte del equipo. Algunos dicen que Henry podía hacer volar una pelota de béisbol casi a la velocidad de la luz. Y desde su punto de vista parece que va bastante rápida. Pero desde donde está su amigo Albert, parece ir incluso más rápida. ¿Podría la velocidad de la pelota sumada a la velocidad del tren hacer que el lanzamiento de Henry pareciera ir incluso más rápido que la velocidad de la luz? Por supuesto que no, porque ni siquiera sobre un tren, entrenándose en pruebas de velocidad, nada viaja más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Las estadísticas del béisbol lo resuelven utilizando un diagrama espacio-tiempo donde, desde el punto de vista de Henry, la pelota recorre un camino y Albert recorre otro. Y como la distancia es un eje y el tiempo es el otro, la velocidad, v', se puede ver en la pendiente de cada camino exactamente igual que la velocidad de la luz se obtiene en la pendiente de su trayectoria. En este gráfico, la luz recorre una unidad de distancia en cada unidad de tiempo. Así que c es igual a 1. Al mismo tiempo, el tiro de Henry tiene una velocidad u sub x' de 0,6. Mientras que Albert, yendo en la otra dirección, tiene una velocidad de menos 0,6. Eso desde el punto de vista de Henry. Por otra parte, tal como ve las cosas Albert, la velocidad de la luz continúa siendo la misma, pero todas las demás velocidades se transforman, porque todas las pendientes se miden respecto a ejes oblicuos. Por supuesto, la luz sigue recorriendo una unidad de distancia en cada unidad de tiempo, por lo que c sigue siendo igual a 1. Pero ahora Henry se está moviendo hacia adelante a una velocidad de v igual a 0,6. Y la velocidad de la pelota, u sub x, es 0,88. En la extraña aritmética de la relatividad, independientemente de cómo se mide, cuando se suman dos velocidades, el resultado es una velocidad menor que la de la luz. Así, mientras que Albert estará seguramente de acuerdo en que Henry arroja una pelota a gran velocidad, él puede siempre arrojar un poco de luz sobre el tema y estar seguro de que esa luz llegará allí primero. Incluso a lo largo de la dirección del movimiento relativo, las componentes de velocidad nunca suman una velocidad mayor que la de la luz. Y la transformación de la velocidad afecta a las componentes perpendiculares al movimiento, porque, aunque las distancias sigan siendo las mismas, el tiempo cambia de un sistema a otro. Una teoría, incluso tan bella como la de Einstein, necesita ponerse a prueba, y hay una prueba de la relatividad en un fenómeno llamado la desintegración de los mesones mu. Hace un cuarto de siglo, el doctor David Frisch
del MIT, Instituto de Tecnología de Massachusetts, y el Dr. James Smith, de la Universidad de Illinois, filmaron un experimento clásico comprobando la relatividad de la dilatación del tiempo relativista. Y lo hicieron midiendo el flujo a través de la atmósfera de una partícula subatómica radioactiva llamada mesón mu. Creados en lo alto de la atmósfera terrestre por los rayos cósmicos procedentes del espacio exterior, los mesones mu salen disparados hacia abajo en línea recta a una velocidad próxima a la de la luz. Los experimentos de laboratorio, como el realizado aquí por el Dr. Smith, muestran que los mesones mu se desintegran de modo natural después de una vida media de solo 2 millonésimas de segundo. Y eso significa que incluso yendo a una velocidad próxima a la de la luz, no recorrerían mucha distancia a través de la atmósfera antes de desintegrarse. O por decirlo de otra manera, Frisch y Smith, después de haber registrado 568 mesones mu por hora en su detector en la cima del monte Washington, calcularon que a la base de la montaña solo deberían llegar 27 por hora. Pero cuando llevaron sus equipos más abajo, al nivel del mar, registraron en su detector casi tantos mesones mu como habían registrado en la cima del monte, 412 por hora. Frisch y Smith, por supuesto, no se sorprendieron lo más mínimo. La razón de esa discrepancia se explica muy bien por la teoría de la relatividad. Cuando los mesones mu viajan a velocidades próximas a la de la luz, sus relojes interiores se atrasan, de modo que vistos desde la Tierra necesitan mucho más de 2 millonésimas de segundo como promedio de tiempo para desintegrarse. De otra forma, visto desde el sistema de referencia del mesón, la atmósfera de la Tierra, lanzada hacia arriba, hacia el mesón, a una velocidad próxima a la de la luz, sufre una contracción de Lorentz hasta el punto de que la partícula puede hacer todo el camino hasta el suelo en solo 2 millonésimas de segundo. Un conjunto de gemelos nacidos prácticamente al mismo tiempo y en el mismo espacio se parecen mucho superficialmente. Y sin embargo, en su interior pueden resultar tan diferentes como el día y la noche. Ser tan iguales y tan diferentes al mismo tiempo puede ser la paradoja esencial de los gemelos idénticos. Pero en física, la paradoja de los gemelos evoca otra imagen. Y comienza con un hecho extraordinario sobre los relojes, lo mismo que la teoría de Einstein. Sin que importe cuánto tiempo lleven marchando, independientemente de que hagan tic-tac o den campanadas, o hagan cu-cu, todos los relojes obedecen las reglas de la relatividad. Naturalmente, esas reglas también se aplican al reloj humano. Un dispositivo de cronómetro llamado metabolismo empieza a funcionar incluso antes del momento del nacimiento y sigue funcionando hasta el final de una forma que, en general, se puede predecir. Pero, ¿qué ocurriría si el reloj humano se moviera a una velocidad próxima a la de la luz? Para saberlo, consideremos estos dos gemelos idénticos, Albert y Henry. Justo desde el comienzo, sus relojes biológicos empiezan a funcionar perfectamente sincronizados. Bastante pronto, sin embargo, los planes mejor trazados por su padre y su madre se vienen abajo. En vez de dentista, Albert se hace científico. Henry elige lo que queda de los inmensos espacios libres, el propio espacio. Especialmente para los gemelos idénticos, la primera separación es agridulce.
Sin embargo, viajando a una velocidad próxima a la de la luz, Henry no tuvo problemas a la hora de dejar a Albert atrás. Este es el primer largo viaje de Henry para su nuevo jefe, la Sociedad Panadera Interestelar. Destino: Zog. Distancia: 10 años luz. Misión: llevar una carga de pan blanco corriente y cambiarlo por bollitos Zoggy, esos deliciosos pastelitos que todos los terrícolas desean vehementemente. Pero eso no es tan extraordinario. Si Henry pudiera comparar su reloj con el de Albert, le parecería que el reloj de Albert atrasaba. Y si Albert pudiera comparar su reloj con el de Henry, encontraría que el de Henry atrasaba. Y eso representa una paradoja. ¿Cómo puede cada uno de los dos relojes funcionar más lento que el otro? Afortunadamente, en la teoría de la relatividad no hay problema en absoluto. Por una parte, no habrá problema mientras los dos estén separados. Pero, ¿qué sucederá cuando no estén separados? Digamos, cuando se junten para celebrar una reunión familiar. Una vez más, eso no es problema para la teoría de la relatividad. El hermano Henry, a una velocidad próxima a la de la luz, necesitará unos 10 años para llegar a Zog, situado a 10 años luz. Y después otra década para traer sus bollitos a la Tierra. Para Albert son unos 20 años, pero para Henry, el gemelo que de hecho está viajando, la situación parece diferente. Como en virtud de la contracción de Lorentz, la distancia a Zog está contraída, ese trayecto es tan rutinario como el del repartidor de la leche. Unos cuantos solitarios con una baraja, 40 abrir y cerrar de ojos, y en lo que afecta a Henry, ya puede saludar las luces brillantes de la ciudad de Zog. Luego, con igual rapidez, debido a que la distancia se contrae de nuevo, ya está de vuelta en la Tierra. Y así, cuando ellos comparan sus relojes biológicos, aunque el resultado sea asombroso, no hay ninguna paradoja. Henry, el gemelo que salió disparado y luego regresó, solo ha envejecido un par de meses. Mientras que Albert, el gemelo que nunca conectó los sistemas inerciales, ha envejecido 20 años. Así que, incluso entre parientes, el tiempo es relativo. Traten de imaginar, si pueden, un universo totalmente vacío. Un universo sin nada en él, absolutamente nada. En un universo así de verdad, no tendría sentido hablar de tiempo o de espacio. Los propios conceptos nada significarían. Si hubiese un único objeto en el universo, seguiría siendo igual. El tiempo y el espacio no tendrían ningún sentido. Si hubiese dos objetos, ya se podría decir de ellos que están cerca el uno del otro o lejos el uno del otro. Y en ese caso se estaría hablando del correr del tiempo y de las distancias. Y en el caso de haber muchos objetos en ese universo, es posible imaginar que se utilizaran algunos de ellos para construir un aparato que pudiera medir el paso del tiempo o medir la distancia entre objetos. Pero en ese universo seguiría sin tener sentido decir que uno de esos objetos está en reposo y todos los demás en movimiento. En un universo así, la ley más simple del movimiento que cabría imaginarse sería decir cada uno de los cuerpos continúa en cualquier estado de movimiento que tenga hasta que algo se interfiera. Y precisamente esa es la ley de inercia. Pero eso tiene que seguir teniendo sentido en un universo donde la luz pueda propagarse en el vacío. Y si la luz tiene una velocidad determinada, observada desde un sistema particular de referencia, hay entonces algo así como un estado de reposo en ese sistema de referencia. Y toda la argumentación en que se apoyaba la ley de inercia se viene abajo. Bien, yo no sé si hay otros universos lógicamente consistentes, pero en nuestro universo ese problema se ha solucionado haciendo que la velocidad de la luz
sea la misma para todos los observadores independientemente de su estado de movimiento. Sabiendo eso, y solo eso, podemos deducir que si hay una pareja de gemelos y uno de ellos se queda en la Tierra, mientras que el otro viaja a gran velocidad a una estrella lejana, da la vuelta y regresa, el gemelo que ha viajado cuando de nuevo se encuentran será más joven que el que se ha quedado en la Tierra. No necesito saber nada del funcionamiento de los relojes, ni de los osciladores de cristal de cuarzo, ni nada sobre el metabolismo humano. Todas esas cosas carecen de importancia. Necesito conocer solo el principio de la relatividad y la constancia de la velocidad de la luz. Y de eso puedo deducir que el gemelo viajero volverá más joven que el gemelo que se quedó en tierra. Y eso es una hazaña absolutamente sorprendente de pura lógica humana. Esa es la teoría de la relatividad. Seguiremos con ella el próximo día. El campo magnético.